Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Raiza García, profesora de Ciencias Sociales, y el día de hoy revisaremos el tema de vulnerabilidad ante los desastres. Situación de vulnerabilidad ante los desastres. Es importante dar una mirada al escenario de desastres en el cual ha transitado el Perú. Nuestro país es uno de los países donde se presentan un mayor número de amenazas naturales, sumado a los altos niveles de vulnerabilidad, no solo social, sino también física y financiera. En el periodo de 1970 al 2009, el Perú se vio afectado por 105 desastres que causaron más de 74.000 muertes y afectaron a 4,2 millones de peruanos. ¿Pero qué es un desastre? Un desastre es un suceso que produce mucho daño o destrucción asociado a un hecho natural o provocado por el ser humano, que afecta negativamente. Entre los fenómenos naturales podemos mencionar a los terremotos, las erupciones volcánicas y las inundaciones. Estos no son responsables de los desastres, pero constituyen amenazas para las poblaciones vulnerables y en riesgo de tener desastres. De esta forma, un desastre es un evento calamitoso, repentino y previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de una sociedad y causa pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales, las cuales desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Entonces, el desastre es el resultado de un peligro combinado con vulnerabilidad e incapacidad para reducir sus consecuencias negativas potenciales, lo cual da lugar a un desastre. Para entender un desastre es necesario conocer el concepto de riesgo, amenaza, peligro y vulnerabilidad. Una amenaza es definida como la posibilidad de que un fenómeno natural o humano se produzca en un determinado tiempo y espacio, causando daños y pérdidas humanas y materiales a la población. Entre las amenazas naturales podemos mencionar los terremotos, los sismos, los huracanes, las lluvias, entre otros. ¿Y qué es un peligro? Un peligro es una situación en la que existe la posibilidad o amenaza de que ocurra una desgracia. Por tanto, se constituye un agente agresor, externo, socioambiental, potencialmente destructivo, con cierta magnitud dentro de un cierto lapso de tiempo y espacio geográfico. Existen diversos tipos de peligro, de los cuales destacaremos tres: los de origen natural, los de origen antrópico o comunitario y los de origen socionatural. Entre los orígenes natural podemos mencionar a los sismos, tsunamis, heladas y lluvias. Los de origen comunitario podemos mencionar incendios, derrames tóxicos y la contaminación. Y los de origen socionatural podemos mencionar las inundaciones, huaicos y desertificación. Cabe señalar que estos últimos peligros son el resultado tanto de la naturaleza y del hombre. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se constituye en la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad, la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas. Por ejemplo, las familias de pocos recursos económicos muchas veces ocupan zonas de alto riesgo alrededor de las ciudades porque no tienen suficientes opciones de elegir lugares más seguros. A esto le llamamos vulnerabilidad económica. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia o de que alguien sufra un daño. Por ello, el riesgo se va a constituir en el resultado de la amenaza más la vulnerabilidad. ¿Y por qué somos vulnerables ante un desastre? Debido a que nuestra condición geográfica es sumamente dinámica, sumado a la pobreza, somos vulnerables frente a los desastres. Por ello es que la vulnerabilidad se constituye en la probabilidad que tiene una comunidad o área geográfica de ser afectada por una amenaza o un riesgo potencial. De esta forma, si estamos en una situación de vulnerabilidad,
no tenemos la capacidad de evitar, resistir, sobrevivir y recuperarnos ante un desastre. Entonces, ¿estamos en riesgo de un desastre? Definitivamente, si reducimos las vulnerabilidades, vamos a reducir el riesgo de tener un desastre. Por ello, es importante evaluar nuestro contexto. Por ejemplo, si evaluamos la estructura de nuestras casas y necesitamos reforzarlas, definitivamente estamos de alguna otra manera minimizando nuestra vulnerabilidad frente a una tormenta o un terremoto. Para esto también es importante conocer el ciclo que sigue un desastre. Y aquí la organización de la comunidad es sumamente fundamental para prevenir y atender un desastre, reduciendo así los daños humanos y materiales que estos pudieran ocasionar. El ciclo de desastre se constituye antes del desastre, durante y después. En el antes, lo fundamental definitivamente es organizar y planificar las estrategias y acciones que van a llevar a evitar un desastre. Aquí se debe incluir comunidad e instituciones. Durante un desastre es ejecutar y estar preparados para evaluar, rescatar y atender a la población más necesitada y de alto riesgo. Finalmente es la capacidad de respuesta. Y después de un desastre, aquí se realizan todas las actividades de rehabilitación y reconstrucción, a fin de que todo vuelva a la normalidad.